Anspruch von 82 Jahren. Anspruch von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy trataremos y hablaremos, es una forma de decir, porque en realidad le voy a hacer una entrevista. Cambiamos hoy, en vez de un diálogo, quiero hacer una entrevista al gran maestro de la psicosomatología, que es el doctor Luis Chiosa, médico, psicoanalista y debe ser el más sabio, el que más sabe en el mundo de psicosomatología. Y no quiero interferir, solo voy a preguntar, salvo que alguna cosa, como es disruptivo, es un gran investigador, ya lo conocen, muchos lo conocen. Y entonces va a ser un honor y un placer para Actualidad y Psicoanálisis tenerlo nuevamente de invitado. Muchas gracias por todos los mensajes. No contesté todo, Gustavo, porque hubo montones de mensajes telefónicos, internet, divinos, de todas partes. Se sumó Perú, México volvió, Nueva York, realmente todas las provincias, está Corrientes ahora, Salta, Córdoba, realmente Neuquén, mi querido Neuquén. Así que muchísimas gracias. Luego de la pausa vamos al encuentro con nuestro invitado de hoy, el maestro doctor Luis Chiosa. Con barba camburada y llena de ballena, inclinándose al sol de un rayo de luz roja, besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping. Entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno. Tal cual les dije, acá estoy como invitado de luxe, el doctor Luis Chiosa, gran maestro. ¿Qué dice, don Luis? Bueno, digo que estoy muy contento de que me hayas invitado. Qué lindo que es, como los grandes sabios, esa humildad. Nosotros vamos a tratar de conversar o de entrevistarlo a Luis Chiosa con estos dos libros muy buenos para todo tipo de médicos, no solo para psicoanalistas. Yo quiero que se difunda a nivel comunitario. Es un deseo, por ahí utópico, pero es un deseo. Es sí, pero no de esta manera. Aquí estarían los fundamentos de la psicosomatología, según el doctor Luis Chiosa. Y acá, ¿por qué allí? ¿Por qué ahora?
una conversación con una colega rusa que es muy difícil de decir el nombre, Oksana Nikitina. Así es. Nikitina es una mujer formada en la Argentina y que conversa y entrevista al doctor Luis Chiosa acerca de los fundamentos de la psicosomatología. ¿Cómo estás? Qué placer. Bueno, Qué mutuo. placer verte, qué placer. Realmente estos libros, él escribe, caigan piedras en su vida, en lo personal, en lo exterior. Él escribe, es una admiración que yo tengo, porque realmente los humanos más comunes, si nos pasa algo, abandonamos o nos vamos, no tenemos esa rutina maravillosa que es escribir y poder transmitir sus ideas. Bueno, siempre me acuerdo lo que decía Picasso, ¿no? A mí la inspiración siempre me encontró trabajando. Claro. Sí, yo pienso que cuando uno supera, diríamos, la página en blanco, en ese momento, de algún modo, en cuanto uno se mete, cada vez se encuentra más motivado. Y como todas las cosas, cuanto más te entusiasma hacerlas, cada vez te surge más entusiasmo. Es verdad. De modo que, bueno, en realidad, como decía Husserl, fácil es lo que uno sabe y difícil lo que no sabe. Entonces siempre hay sectores de la vida en donde nos resulta más fácil desarrollarnos y en otros no tanto. Es verdad eso, ¿no? Porque uno por ahí es un capo en montones de cosas y en otras hace agua Sí. fácilmente, ¿no? Y bueno, pero justamente eso es lo que tiene de bueno la vida, que uno puede mirar el medio vaso vacío, pero también puede mirar el medio vaso lleno. Yo siempre digo, ¿no? Si a uno el techo le hace una gotera en el dormitorio, está bueno que lo trate de arreglar, Sí. pero mientras tanto, ¿por qué quedarse ahí? ¿Por qué no irse a dormir en el living? Yo creo que en la vida es igual, uno tiene que refugiarse en los lugares de la vida donde las cosas le salen mejor y desde allí tratar de arreglar los lugares de la vida en donde las cosas no le salen tan bien. Y sí, decime una cosa, para no entrar en terreno farrangoso. ¿Cuáles son los fundamentos de la psicosomatología? Bueno, en primer lugar, el nombre se me ocurrió porque se hacía un instituto en Colombia, que le iban a poner instituto de psicosomática, me consultaron, y yo dije psicosomática, y no, instituto psicosomático. Yo dije, el instituto no es psicosomático, es como decir instituto cardíaco, cardíaco es el enfermo. Claro. La psicosomática es la enfermedad, pero Claro. si es un instituto tendrá que ser psicosomatológico, como si dijera un instituto cardiológico. Y de pronto me di cuenta que era una palabra muy poco usada y es una pena, porque en realidad la palabra logos, puesta detrás de la palabra del sufijo antecedente, es el estudio, la ciencia que estudia lo de la palabra anterior. Entonces el que estudia a los cardíacos es un cardiólogo. Y el que estudia a los psicosomáticos es un puedo psicosomatólogo. callarme la boca, es la tercera vez Sí. que asocias la psicosomática con el corazón, con la cardiología, con el cardíaco. Y bueno, lo que pasa que... Yo me acuerdo siempre de esta frase tuya, drama en el alma, enfermedad en el cuerpo. Y sí, es así. No me la puedo borrar de la cabeza, porque me parece una síntesis maravillosa de un pensamiento fundamental. Sí. Realmente. Y bueno, está lo que dice Pascal, ¿no? Hay razones del corazón que la razón ignora. Exactamente. Y bueno, en realidad esto es muy interesante y ya con esto entramos en el tema de la psicosomatología. Claro. Porque en realidad Freud descubrió no solamente que el psicoanálisis podía ayudarnos a comprender lo que pasa en el cuerpo, sino que el cuerpo también nos podía ayudar a comprender lo que pasa en el alma.
Claro. Y lo que pasa en el alma, según Freud, no pasa solamente como si el alma fuera un producto del cerebro, como por ejemplo la bilis es un producto del hígado. No, Freud dijo, el alma nace ya desde el cuerpo. Por eso habló de las fantasías orales, que son distintas de las fantasías anales, de las fantasías genitales, de las fantasías visuales. Es decir, que Freud comprendió que la psiquis nace del cuerpo. Entonces, el psicoanálisis se planteó como tres grandes primacías. Bueno, por eso hablaba del yo corporal en un Por supuesto, comienzo, claro. ¿no? Entonces se planteó que en realidad había tres primacías, la oral, la anal, la genital. Sí. Después aparecieron los trabajos de Abraham. Sí. Abraham dijo, lo anal no es solamente anal, es digestivo anal. Es decir, Abraham planteó lo intestinal. Claro. Después apareció Garma, dijo, lo oral no es solamente oral, es oral digestivo. De manera que fíjate vos que Abraham llevó la psiquis desde una parte exterior del cuerpo para adentro. Sí. Y Garma desde la boca para adentro, y se juntaron en el estómago. En el estómago digestivo. Y entonces yo lo que hice fue llevarlo más adentro, y llevarlo hasta el hígado. Porque el hígado tiene, de alguna manera, es como si tuviera dos partes. Una parte que es las velocidades en el intestino, donde se chupa la comida, que va al hígado, y después tiene la bilis, que es como si fuese la parte excretora Claro. del hígado. Y entonces aparecieron las fantasías hepáticas. Y planteaba, ya estoy hablando del año 63, yo planteaba que había una primacía hepática. Sí. Después, el próximo órgano que está, los órganos donde los psicosomáticos se ven mejor es los que están más cerca de la piel, la boca, el ano. Todo el mundo se da cuenta que el miedo y la diarrea van juntos. No es lo mismo pensar en lo psicosomático cuando se trata de un cáncer, de una enfermedad de la sangre. Pero la gente se da cuenta que hay mucho de psicosomático en las enfermedades digestivas, pues están más afuera. Sí. Y también la gente a veces se da cuenta de la relación con el corazón. Se dice, lo que me hizo mi hijo fue una puñalada en el corazón. Sí. Bueno, me rompió el corazón. Sí. Entonces, el próximo órgano que estudiamos fue el corazón. Estudiamos las fantasías del infarto. Claro, entonces estaba la cuestión del corazón, pero estaba toda esta idea que tiene todo el mundo de que el alma tiene que ver con el cerebro solamente. El alma no tiene que ver con el cerebro. Entonces estudiamos las fantasías del corazón, que entre paréntesis, a partir de la década del 70, la psicología cognitiva descubrió la importancia de las emociones y empezó a hablar de una inteligencia emocional, Sí. de la corazonada. Y actualmente mucha gente habla del corazón y el cerebro como los dos órganos que tienen que ver con el carácter, tienen que ver con el estado de ánimo. Bueno, en realidad son tres. Son el corazón, el hígado y el cerebro, que no por casualidad son las tres hojas del embrión: ectodermo, endodermo y mesodermo. Del ectodermo y de la piel, Claro. el desarrollo neurológico y del cerebro. Cerebro. Del endodermo, todos los órganos digestivos, y el hígado es el cerebro endodérmico. Y del mesodermo, que tiene que ver con todo lo que hay entre la piel, diríamos, y esta parte interna, en el embrión, es el órgano fundamental, es el corazón. ¿Y cómo ahora hablan tanto del intestino? Porque que han tiene descubierto cerebro? el cerebro intestinal, sí. Que hay un Bueno, cerebro se segrega, intestinal. la mayor parte de la serotonina se segrega en el intestino. Y hay toda una cantidad enorme de desarrollo neuronal en el intestino. Y también hay un gran desarrollo inmunitario. Es muy interesante todo este tema. Es muy actual incluso, ¿no? Sí, pero claro, lo más importante es que un poco en el ambiente general se ha perdido la importancia de todos los descubrimientos de Freud que llevaron a esto. Claro. Ahora, lo más importante de esto
es que estos tres órganos, corazón, hígado y cerebro, son tres maneras de la vida. Tres maneras de la vida que tienen que ver con el percibir, con el sentir y con el hacer. Por eso la gente dice, tiene mucho corazón, pero tiene poca cabeza. Sí. O tiene mucha cabeza, pero tiene poco corazón. Sí. Y generalmente menos se dice, pero también se dice, tiene un hígado frío. Es decir, este es un ejecutivo, este tiene hígado y tiene cabeza, pero le falta corazón. Entonces yo digo, la mujer que se enamora sin usar la cabeza, después va a tener que poner a trabajar el hígado. Se trabaja solo el hígado después. Claro, pues se va a encontrar echas con bilis. muchísimas cosas a resolver. ¿no es Claro. cierto? También se puede decir, el hombre de negocio frío, que tiene mucha capacidad de acción, ejecutivo y mucha cabeza, pero le falta corazón, también vive una vida deficitaria, porque a veces tiene un gran éxito en su vida laboral Sí. o económico, pero en su vida afectiva es una soledad muy grande. Bueno, en fin, esto es todo. Es difícil que se armonicen las Es difícil, tres En general, situaciones, ¿no? a todos tenemos una pata más débil, el Sí, trípode, sí. frente Sí. a las otras dos. Bueno, pero Sí. todo esto es interesante porque tiene que ver también con la relación que hay en lo que es el título del libro azul, ¿no? ¿Por qué allí y por qué ahora? Nosotros como médicos tenemos que pensar, ¿por qué esta persona se enfermó en este lugar y no en este otro? Y bueno, la literatura esto siempre lo sospechó y Freud abrió el camino de la ciencia para que nos encontráramos con esto. Y hoy sabemos que cada enfermedad tiene un guión biográfico distinto. Sí. Es cierto que no hay dos enfermos iguales, No hay. dice la No, medicina, no. pero, Hay una singularidad, claro, Luis. pero si nosotros no sirviera lo que aprendemos con un paciente para curar a otro, no existiría la medicina. Yo siempre digo, no hay dos narices iguales, No. pero las narices son diferentes de las orejas. Y en la medicina es lo mismo, es decir, los pacientes cardíacos no son iguales, pero Tienen algún todos común sufren del corazón. denominador. Si no, no son cardíacos. Sí. Y anímicamente es lo mismo. Entonces, cuando uno estudia el guión biográfico, la vida de una persona, no es lo mismo que se enferme del hígado y que esto sea la enfermedad principal de su vida, a que sea un enfermo del estómago o que sea un enfermo de los pulmones. Y cuando uno estudia esto, uno lo ve con claridad. Bueno, desgraciadamente, esta es una situación que ha sido bastante poco recorrida, estas huellas que dejó Freud, y es en las que más trabajamos desde hace más de 50 años. Vos. Sí, y un grupo de A gente vos grande. te despabiló el tema. Y bueno, empezó con esto de comprender Claro. la primacía hepática, después esto llevó a comprender qué es lo que había detrás del cáncer, qué es lo que había... Acá hicimos un programa que todavía es una actualidad total y un éxito total. Se siguen sumando visitas que vos hablaste de cáncer. Y bueno, ahí Y el mucho libro sí. tuyo de cáncer para mí es uno de los mejores tuyos. Bueno, en realidad Va de la pensaba- célula al psiquismo y del psiquismo a la célula, Sí. con una claridad y una profundidad. Tienen que leerlo, tienen que aprenderlo. Yo creo que es muy importante, porque nuevamente hay como un desuso, como decías vos, del psicoanálisis. Y lamentablemente sí. Y sí, Desgraciadamente, como este es un camino más profundo, que hay que luchar contra resistencias Las muy resistencias. importantes, entonces un poco se ha descuidado. Pero bueno, todo llegará. ¿vos decís? Y sí, la historia de la ciencia es así, se avanza, se retrocede. Cuando Hipócrates descubrió que la epilepsia era una enfermedad natural y no una posesión demoníaca, este fue un descubrimiento que ocurrió en la antigua Grecia. Y después pasaron 1000 años y este conocimiento desapareció.
y pues volvió a ser una posesión demoníaca. Pero después volvió otra vez a descubrirse y hoy en día se sabe Claro. que la epilepsia es una enfermedad. Y bueno, las cosas de la Por civilización. ejemplo, los psicoanalistas investigan poco la disritmia temporal. Y hay mucha disritmia temporal. Sí. ¿eh? Bueno, estamos investigando justamente en un grupo esto de la epilepsia y espero que probablemente en el plazo de un año podamos Decir algo. escribir un trabajo. Sí, Escribir estamos algo. en eso, sí. Bueno, hay mucho por hacer. Y esto es un lugar en donde hay tanto por descubrir, pero también lo que pasa es que no está a la altura de los tiempos investigar en estas cosas. Más bien se investiga en lo físico, se investiga en lo químico, se investiga en todo lo que se puede cuantificar. Vivimos en Las neurociencias. también, pero vivimos en La gente se confunde, creen que neurociencia se comió el psicoanálisis. Y Son no, dos porque en cosas realidad totalmente diferentes. Pensar que la psiquis es un producto del cerebro lo piensa muchísima gente. Exactamente. Y sin embargo contiene una profunda equivocación. Pero bueno. Una gran equivocación. Sí. Pero es Pero, grave porque, sí. ¿sabés qué? Los médicos, los que atienden a los pacientes de demanda de prepagas, obras sociales, hospitales, etcétera, Bueno, es como que están negados a esta investigación. bueno todo A el estos mundo- descubrimientos, no Sí. solo es una investigación, hay descubrimientos Sí, sí, es cierto. concretos. Lo que pasa es que no todo el mundo puede llegar al mismo nivel, ¿no? Es obvio, siempre va a pasar así, siempre va a haber... vos ahora Husserl decía, los médicos son seres muy útiles, no saben fisiología, pero son muy útiles. Claro. Y tenía razón, porque evidentemente no todo el mundo puede alcanzar el mismo nivel. Y también, sin embargo, son personas que mejor que estén. Bueno, las cosas llevan tiempo. Pero no sería Mirá, bueno cuando poder vos leas, difundirlo más. Vos lees el libro Juvenilia de Miguel Cané, Sí, te encontrás con que el teorema de Pitágoras se enseñaba en el Colegio de Buenos Aires en la época de Miguel Cané, en quinto año del Nacional. sí. Yo lo aprendí en primer año del Nacional. Sí. Y hoy el teorema de Pitágoras, en una escuela primaria que funciona bien, ya está. Digo que funciona bien porque también pasa que no todas las escuelas se mantienen su nivel. Pero bueno. Pero volviendo a lo que te decía antes, que me parece que es importante, una vez que uno se da cuenta de la diferencia que hay entre que se enferme de una cosa o de la otra, uno se da cuenta de que a veces la medicina funciona aliviando, como alivia un chupete a un bebé que tiene hambre. Bebé que tiene hambre, el chupete, gracias a Dios que está. Sí. Pero si después no le das la leche, ya de momento el chupete no Se sirve muere, más. se muere. Lo mismo pasa con cuando vos tenés, suponte que vos fueras una persona, imagino, que tiene hambre y no tiene comida y tiene un malestar gástrico y tomarte un calmante que te hace desaparecer el malestar, Sí. te puede aliviar, pero a la larga tenés que comer. Lo mismo pasa cuando una persona se enferma porque tiene un conflicto en su vida. Muchas veces la medicina, gracias a Dios que está, puede aliviarlo a uno de una cosa seria. Ahora pero después vuelve. Hay otra distorsión. No, esto es psicológico, te dicen los pacientes superados. Bueno, pero digamos. psicológico, Verá, sí. pero una vez que está inscripta la enfermedad, tenés que tratarla Sí. médicamente. Sí. No, esto es de origen psicológico, Pero mira, te dice. es Hay cierto, mucha está bien. distorsión, ¿no? Primero que psicológico se interpreta la cabeza. Sí, Grave error. Psicológico es todo el cuerpo. claro. Segundo, que hay que tratarla, pero no Claro. siempre. A veces, si tenés paciencia y esperás, el dolor de la rodilla se te pasa al hombro o se te pasa a la vesícula. Sí. Sí. Muchas veces basta esperar para que la cuestión salga de ahí. Hacer desaparecer ese dolor tapa la cuestión que va a aparecer en tu vida de otra manera. Claro que sí. Entonces a mí me parece que esto, por eso te hablaba del chupete. El chupete es una solución transitoria. Claro. Aliviar una enfermedad que una persona le está diciendo, estás haciendo algo mal en tu vida,
Pero como vos bien dijiste, qué suerte que está el chupete. Pero sí, claro. Bueno, pero, vos sabés lo que es el sufrimiento del Sí, lo tiempo sé. que terminó mirá, nuestro mirá. diálogo, nuestra entrevista. ¿Ah, sí? Sí, Bueno. qué pero lástima. no sin un regalo riquísimo de Bueno, Silvia muchas Blanco. gracias. Muchas gracias. Aunque estás muy delgado, no sé, me parece que No estoy muy delgado. no comes, está cada día mejor. Realmente, Luis, te vuelvo a invitar hasta que termine el año. Bueno, ok. ¿Eh? Y yo les diría que lean estos libros y los médicos, no solo los médicos clínicos, los especialistas, para tener otra visión, otro abordaje incluso, ya de cosas concretamente encontradas en la investigación. No solamente se sigue investigando, sino que ya hay hipótesis confirmadas. Muchas gracias, doctor Luis Quiosa. La verdad, divino. Cada día está de mejor humor. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre. Ay, tus ojos colorados, azul y anaranjado, amarillo y verde y marrón, mi amor envuelto en tu corazón. Los fundamentos de la psicosomatología, como decía el doctor Luis Quiosa, creo que lo tienen que leer no solo los psicoanalistas, los médicos, los especialistas, todo el mundo. Que una enfermedad sea de origen psíquico no significa que una vez establecida no tenga que ser tratada médicamente. Como dice Luis, alivio, ese alivio es fundamental. Como el chupete, menos mal que existe el chupete. Gracias, nos vemos. Entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de